Entonces, la idea es ver qué pasa con suma de 4,5. Entonces, en la versión 1, primero vamos a la versión 1. Suma de 4,5, entonces se convierte en este if, ¿cierto? Si 4 es igual a 0, y si no, lo de allá. Como 4 no es 0, entonces va a dar lo del lado derecho, ¿cierto? Va a dar el sucesor, de la suma de pred de A, que es 4, con B, que era 5, ¿cierto? ¿Listo? Me falta cerrar otro. Luego, esto va a dar, o sea, eso va a dar sucesor de la suma. Pred de 4, cuando lo evaluemos, va a dar 3. Y 5, pues es 5. ¿Cierto? Entonces voy a poner aquí 3 y 5, ya llegamos ahí. Entonces voy a ponerle dos flechitas para decir llegamos en varios pasos. ¿Listo? Y aquí voy a seguir. Suc. Todavía no puedo calcular suc porque adentro hay un término. Tengo que calcular el de adentro primero. Suma de 3, 5. ¿Qué daría suma de 3, 5? Como 3 no es 0, daría suc de la suma del predecesor de 3, que es 2, con 5. ¿Cierto? En varios pasos, en varios pasos. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué va a dar? Va a dar el suc de suc, y la suma vuelve a dar suc de 1, 5. De la suma de 1,5. Y eso luego entonces da el sucesor. Son 3 suc, ¿no? 3 suc. Y luego la suma de 1,5, todavía 1 no es 0, entonces da suc de la suma de 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está pasando a la memoria? Está creciendo, ¿cierto? O sea, este es un proceso, esta es una función recursiva que genera un proceso recursivo. No iterativo porque la memoria está creciendo, solo sería iterativo si queda constante la memoria. Pero la memoria está creciendo y creciendo y creciendo, y solo se va a poder resolver ahorita porque suma 0,5 si va a dar 5, entonces ya va a poder 5, y suc de 5 va a dar 6, y suc de 6 va a dar 7, y suc de 7 va a dar 8, y suc de 8 va a dar 9, y al final eso va a dar 9. Pero solo en este momento empieza a devolverse la pita. La pita fue creciendo, y entonces es todo eso que está en la memoria creciendo. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta para ese primer ejercicio es recursivo lineal. ¿De acuerdo? Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es esta versión de abajo. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí abajo. Suma de 4 o 5. ¿Qué pasó aquí? Suma de 4 o 5. Entonces, suma de 4 o 5, yo vengo aquí abajo, 4 es igual a 0, no. Entonces, da suma de predecesor de A, predecesor de 4, con sucesor de 5.
¿De acuerdo? Pero predecesor de 4 se hace de una. ¿Y cuánto da? 3. Y sucesor de 5 se hace de una. ¿Y cuánto da? 6. Y entonces me quedó suma de 3,6. Y suma de 3,6 entonces me va a dar, como 3 no es 0, me va a dar la suma de 2,7. ¿Cierto? Y como ese no es 0, entonces me va a dar la suma de 1,8. Y luego pero ¿cómo está la memoria? Constante. O sea, yo tuve que guardar, después de esto tengo esto, pero no los tengo que estar guardando porque no he hecho cálculos, ya los cálculos están hechos. Luego, aquí el proceso es un proceso iterativo. Esa es la respuesta correcta aquí, un proceso iterativo. Vamos a ver qué contestamos aquí la mayoría. Ya todos tienen las respuestas, vea. Hasta me entraba otro más. Fin. 28% dijeron que el primero era iterativo. Entonces espero que con la explicación haya quedado claro por qué no es iterativo. No es iterativo porque la memoria que voy gastando para poder resolver esta computación va creciendo, no es constante. Si la entrada fuera suma de 40 con 50, va a ser una cosa más grande todavía. O sea, la memoria crece con el valor de la entrada. En cambio aquí la memoria no crece con el valor de la entrada. Siempre usaré dos daticos para ir calculando y al final cuando llegue a 0,9 digo 9. Entonces eso es una iteración. Entonces los procesos iterativos sí se dan con las funciones recursivas. O sea, no confundamos función recursiva con proceso recursivo. Las funciones recursivas pueden dar lugar a dos tipos de procesos, o procesos recursivos o procesos iterativos. Se dice que una función recursiva da lugar a un proceso iterativo si la memoria que consume es constante. Una función recursiva da lugar a un proceso recursivo si la memoria que consume no es constante. Así de sencillo. ¿Listo? Eso es un proceso. Lo que distinguimos son funciones recursivas de procesos recursivos. Por eso el capítulo se llama funciones y los procesos que ellas generan. Entonces, la función, por ser recursiva, no tiene que ser mirada como ineficiente. Una función deriva procesos recursivos o procesos iterativos. Y las funciones que derivan procesos iterativos son tan eficientes como los while y for que uno hace en la programación imperativa. Porque esos también son iteraciones. Solo que, o sea que yo sí puedo escribir iteraciones recursivamente, sí, con funciones que generen procesos iterativos. ¿Sí? Ahora, típicamente uno le dicen recursivo es ineficiente, porque lo recursivo no necesariamente genera procesos iterativos. Entonces, cuando lo recursivo no genera un proceso iterativo, pues es más ineficiente que si fuera iterativo. Como el factorial que vimos ahorita o como esta suma. Si la puedo hacer iterativa, ¿por qué no hacerla iterativa si es más eficiente que hacerla recursiva? Lo que pasa es que hay cosas o problemas donde la única solución que a uno se le ocurre es recursiva, no le ocurre una iteración que funcione. Pero si a uno se le ocurre una iteración que funcione, es más eficiente hacer una iteración que hacer un proceso iterativo que un proceso recursivo. Así lo tenga que definir con una función recursiva. O sea, lo que hace que sea ineficiente no es que la función sea recursiva, sino el proceso computacional que eso genera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos ser muy eficientes trabajando funcional si logramos hacer iteraciones para resolver nuestros problemas. Y las podemos escribir de forma recursiva. Esa es la primera gran enseñanza de este curso. La iteración no es una cosa asociada a while o a for, es una manera de resolver problemas. Entonces, si yo logro escribir mi problema con esa iteración, pues igual si lo escribo recursivo va a ser eficiente, porque va a ser iterativo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabe uno si el proceso, cómo sabría uno más fácil si el proceso de uno es iterativo o no? Entonces, vamos a hablar de lo que se llama recursión de cola. Cuando una función recursiva se invoca a sí misma como su última acción y no antes, entonces la pila de evaluación puede ser reutilizada.
A este tipo de recursión se le denomina recursión de cola. Entonces, miremos nuestros dos ejemplos anteriores. Estaba el primero y el segundo. Entonces, en el primero, la función recursiva, ¿cuál es? Suma, ¿cierto? Suma se llama a sí mismo. Pero cuando se llama a sí mismo, después de llamarse a sí mismo, llama a suc. O sea, lo último que hace esta función no es llamar a suma, sino llamar a suc. O sea, si hay recursión, pero después de hacer la recursión tiene que hacer algo más. En la de abajo, suma, lo último que hace es llamar a suma. Hace otras cosas, pero las hace primero y luego llama a suma. O sea que lo que hizo no tiene que guardarse en ninguna parte porque ya viene ahí. Entonces puede volver a llamar a suma sin guardar lo que hizo porque llama con los nuevos resultados. Eso es una iteración. Eso es como cuando usted hace un while, como lo hicimos la vez pasada. Yo les mostré la vez pasada, si revisan el video, cómo hubiera escrito uno la raíz cuadrada iterativa con un while y cómo la escribimos recursivamente. Si ustedes van a revisar cómo está escrita raíz cuadrada iterativa, está escrita como recursión de cola. Así que ahorita lo vemos. Entonces, cuando la recursión es de cola, las funciones recursivas por la cola implementan procesos iterativos. O sea que usted solo tiene que ver si su recursión es de cola para decir esto es una iteración. No tiene que poner a hacer todo esto que hicimos ahorita. Porque cuando lo último que hace su recursión es llamarse a sí misma, no hace nada más, ni acumula, entonces eso es una recursión de cola. Si es una recursión de cola, es un proceso iterativo. Inmediatamente. Si no, entonces no es iterativo, es una recursión, es un proceso recursivo. Los lenguajes de programación ya se dan cuenta de eso porque eso es sintáctico. Lo último que hace es llamarse a sí mismo. Entonces, como eso es sintáctico, el lenguaje de programación dice, esto lo puedo compilar como yo compilaría en un lenguaje imperativo una iteración. Y lo compila de la misma manera, el código general es el mismo. Entonces, no va a haber ninguna diferencia en eficiencia que porque lo hice imperativo o lo hice funcional, porque la solución es iterativa. Los lenguajes se dan cuenta de eso y lo pueden compilar eficientemente, como compilarían un while o un for o esas cosas, de la misma manera. ¿Listo? O sea que recursivo no significa ineficiente. ¿Sí? Ahora, recursión de cola es iteración y la iteración es un sinónimo como de algo más eficiente. Voy a dejar de grabar ahí.